Hola, hola querido trader, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos una clase sobre el movimiento. Ya estuvimos analizando por qué se genera una vela y qué información nos deja. Ahora vamos a entender ese conjunto de velas, por qué se genera un movimiento. Como por ejemplo este que tú estás viendo acá en el mercado, este movimiento, por qué se genera, o por qué se generó este bajista, o por qué se generaron estos del día anterior. ¿Sí? Es lo que vamos a revisar. Entonces, ¿por qué se genera un movimiento? Inicialmente se da porque hay un desequilibrio de órdenes, es decir, hay más compradores que vendedores en el mercado o más vendedores que compradores. Entonces, para este caso, si tú te das cuenta, lo vamos a señalar con flechas. Aquí hubo muchos más compradores que vendedores y eso generó un desequilibrio. Y el desequilibrio hizo que empezara un movimiento encadenado de compras que llevó el precio hacia zonas más elevadas. Así que esto es lo que genera los movimientos en el mercado. Simplemente son desequilibrios en la compra o venta del activo financiero. Acá, por lo menos, se generaron muchas compras y eso hizo que el precio empezara a subir. Ahora te preguntarás por qué el precio hace o genera este tipo de retrocesos, se llaman, o por qué frena el precio, por qué descansa o por qué hace como un tipo de escalera, porque son zonas donde interfieren varios factores. Por ejemplo, la toma de ganancias de esos traders que entraron mucho más abajo en el precio en este caso para generar una compra. Entonces, si los traders entran a este precio 4.49.140, esperan generar una ganancia y esperan salir en unas zonas mucho más elevadas y vender más caro de lo que compraron. Entonces, por ejemplo, ellos trazan niveles psicológicos donde salir de sus posiciones y ahí es donde el precio empieza a parar. ¿Por qué empieza a parar? Porque son toma de ganancias de todas estas personas. Si un trader compra en los 49.124 y vende en los 49.430, en esta salida de capital el precio empieza a bajar, empieza a tomar un descanso. La toma de ganancias hace que el precio se ajuste, que el precio genere una pausa y que se generen los retrocesos en el mercado. Por eso acá hay un retroceso y muy probablemente después de ese retroceso y de esa salida de capital, volvieron a inyectar mucho más capital para hacer que el precio, como te digo, genere nuevamente un desequilibrio y vuelva a generarse otro movimiento alcista. Entradas de capital nuevas y nos genera esa estructura que nos viene dejando el precio. Mira, da un movimiento alcista, retroceso y otro movimiento alcista. Como tercera medida, todos tienen diferentes zonas de salida o de toma de ganancias. Entonces, si un trader quería salir en esta zona, genera un retroceso en los 49.340, pero hubo muchos más traders que tenían unos horizontes temporales mucho más largos, entonces ellos seguían en el precio y seguían inyectándole capital y posiciones para generar una ganancia mucho más grande. Así que lo importante es que entiendas esto, trader, que los retrocesos no son cambios de tendencia, que los retrocesos no son que el precio se te va a venir en contra si tú ya estás en una posición, sino son descansos normales que tiene la estructura y que debes sí o sí hacer porque la inyección de capital no es infinita y no todo el tiempo está en una creciente. Ella tiene que tomar descansos, salidas del mercado, nuevas inyecciones de capital y eso es lo que genera los movimientos en el mercado.